Como veis, es pues eso, muy fácil, es muy manejable. Joder, macho, que cuando veis pinchando a Richie Houghton, ¿qué os pensáis que hace? ¿Qué os pensáis que hace? Pues mezclar. El scratch lo que hace es scratchear y no sé, yo pienso que solo hay que practicar. Es lo que hablaba de conducir un coche. Si tú aprendes a meter la primera, aquí aprendes a darle adelante, atrás, cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido. Un guitarrista, cada vez, ¿cómo empieza tocando la guitarra? Tin, tan, tan. Pero ¿cómo acaba tocando la guitarra ese señor? Pues en esto pienso que es un poquito lo mismo. Yo admiro mucho de los DJs la técnica, muchísimo. Aparte de la selección musical que un DJ haga, lo admiro y no sé, pienso que trabajar en este equipo es bastante fácil, no es complicado. Pues con lo que os decía de los puntos de QE, para mí es algo fantástico. Cuando quiera vuelvo atrás de la canción, vuelvo adelante de la canción, os meto un corte, os meto un redoble y todo lo tengo en 5 o 6 puntos de QE, no tengo nada más. Como veíais, podemos volver a cualquier parte. ¿Vale? Es muy fácil, simplemente es intuición y un poquito de preparación y práctica, sobre todo práctica. Da igual el tipo de aparato que utilicéis, pero de verdad, Numa me agrada mucho, me encanta trabajar con él y podéis probarlo cuando queráis, en cualquier tienda o cualquier sitio y chequearlo porque es un gran producto. Bueno, cualquier tienda, a ver, aparte de Q-Top, Lexon o tiendas, me refiero a chequearlo, probarlo, ¿vale? El poder probarlo en cualquier sitio y... no sé, si tenéis alguna preguntilla acerca de él o cualquier cosita. Tiene salidas balanceadas como cualquier equipo profesional, cosa que otros solo salen en RCA, este sale en XLR, o sea que tiene